Hola Esther, encantado de saludarte y lo primero, muchas gracias por participar en este proyecto. Y bueno, lo primero que te quiero preguntar es, por favor, o pedir, por favor, es que te presentes. Hola Oscar, gracias a ti por invitarme. Pues yo me llamo Esther, soy doctora especializada en medicina de familia. Estoy formada en yoga terapéutico, que es un yoga adaptado para enfermedades específicas, y también tengo una enfermedad reumática desde hace 10 años y tengo dolor crónico. Ujú. Claro, yo justo lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es una enfermedad reumática y las enfermedades en general que tratas con el yoga terapéutico? Una enfermedad reumática o inmunomediada, que se dice ahora, es una enfermedad que afecta sobre todo a las articulaciones del cuerpo, pero puede afectar a otros órganos y sistemas. Y la mayoría de estas enfermedades, no todas, pero gran parte son inmunomediadas. Eso significa que el sistema inmune juega una parte importante en la fisiopatología, en el mecanismo de estas enfermedades, y son enfermedades, la mayoría, siempre hay excepciones, que tienen un curso crónico, y la mayoría cursan con dolor crónico. Ujú. Claro, y tú lo has vivido como experiencia personal también, como has dicho, te lo diagnosticaron, por lo que he visto, a los 21 años. ¿Y Sí. cómo fue tu descubrimiento del yoga terapéutico a través de esa experiencia personal? Pues yo conocí el yoga, primero de todo el yoga más estándar que conocemos todas, en particular el Hatha Yoga. Y a mí me diagnosticaron, como bien dices, a los 21 años. Y yo estaba estudiando tercero de medicina, estaba en plena época universitaria, hacía muchísimos planes, muchas actividades, y como de un mes para otro más o menos empecé a encontrarme mal, empecé a sentirme muy cansada y con mucho dolor de espalda y articulaciones. Y llegué a tal punto que incluso el primer año casi estuve en la cama porque tenía mucha rigidez, mucha inflamación y mucho dolor. Y no podía casi moverme. Entonces, fue en aquel entonces en el que encontré un libro de yoga en casa de mi hermana. Y bueno, tuve mucha curiosidad, empecé a leerlo y empecé a practicar, que es lo más importante. Y empecé a hacer, yo tampoco era muy consciente que estaba haciendo yoga, empecé a hacer un estiramiento o dos en la cama antes de levantarme para estar un poco más flexible, para poder moverme, ir hasta el baño y empezar el día, ¿no? Porque estaba muy rígida. Y como me sentía bien porque me aliviaba, pues de un estiramiento luego pasé a hacer dos, luego tres, y luego de la cama pude pasar a la estería de yoga, y lo repetía cada mañana, cada noche, y así fueron pasando días y meses y años, ¿no? Y respondiéndote a tu pregunta, el yoga terapéutico lo he descubierto hace poquitos años, que empecé a oír hablar de él, y fue cuando, ya formada como profesora de yoga, descubrí la especialidad de yoga terapéutico, que se concentra mucho más en la anatomía y en las enfermedades específicas o condiciones o patologías de cada persona, y eso, claro, siendo doctora, pues me parecía muy interesante unirlo todo, y entonces es cuando decidí formarme hace poquitos años en el yoga terapéutico. Ujú. Espero haber respondido. Y esa formación, quiero decir, hay mucha gente que se interesa por esa formación, porque claro, yo personalmente es la primera vez que escucho esta modalidad, digamos, del yoga, ¿no? No sé si es algo muy extendido o qué. Parece que sea algo nuevo, pero el yoga terapéutico, de hecho, existe hace miles de años. Empecé en la India y lo practicaban hace miles de años, ya te digo, hace muchísimo tiempo. Los inicios del yoga lo practicaban pues los sabios, ¿no?, de aquel entonces, y ellos lo practicaban con la intención de prevenir enfermedades. Ellos creían que si practicaban el yoga terapéutico cada día, ¿no?, pues podrían evitar enfermarse y mantener un estado de salud bueno durante toda la vida.
vida, ¿no? Y ahora, hace pocos años, ha vuelto a reaparecer este concepto del yoga terapéutico, y en otros países sí que ha empezado, creo, hace unos años atrás, como más a hacerse más conocido, en Estados Unidos, en países orientales, y hace poquito que creo que se está empezando a sonar, a conocer más aquí en España. Claro, porque en este tipo de enfermedades no hay una cura, ¿no? O sea, quiero decir, hay que tratar de aliviar las secuelas, por así decirlo, ¿no? De la mejor manera posible. Y siempre yo entiendo que el ejercicio físico es importante, pero claro, cuando tienes dolor hay que buscar un ejercicio físico equilibrado a ese dolor, ¿no? Ahí es donde entra un poco el yoga, ¿no? Claro, claro, yo como doctora creo absolutamente en la medicina convencional, ¿no? Entonces, yo siempre digo a todos mis alumnos, es súper importante la medicación que tomáis, porque las enfermedades reumáticas, la mayoría son enfermedades crónicas en las que seguramente tengan que tomar medicación, ¿no? Muchos años de su vida. Entonces, eso es fundamental, la medicación. Pero uno de los pilares del tratamiento de estas enfermedades no es solo la medicación, sino que está demostrado con muchísimos estudios científicos que es el ejercicio físico adaptado, ¿no? Sería uno de los 3 pilares del tratamiento, y cada vez más se demuestra más que el ejercicio físico es fundamental para conservar las articulaciones y un mejor estado de salud y aliviar el dolor o aprender a gestionar ese dolor crónico, porque el dolor crónico lo seguimos teniendo, pero cuando practicas un ejercicio, en este caso estamos hablando del yoga terapéutico, como nos relajamos, disminuye esa percepción del dolor. Entonces terminamos una sesión y nos sentimos como más aliviados, ¿no? Y eso nos ayuda a gestionar el dolor del día a día. ¿Y qué más me preguntaste? Que no me acuerdo. Bueno, te preguntaba, bueno, es que fíjate, se me ha venido ahora otra pregunta a la cabeza, porque claro, has dicho la percepción del dolor. Sí. La percepción, o sea, claro, no estás trabajando, el dolor se entiende como algo físico, pero percepción es algo mental, ¿no? Claro, o sea, yo estoy hablando desde lo convencional, o sea, que la mayoría de la población, si tú le hablas dolor, yo creo que piensa en dolor físico, ¿no? Pero el yoga terapéutico entonces lo trata de la manera más psicológica, ¿no? O sea, es... De todas las maneras, el yoga terapéutico lo trata de una manera integral. Lo que sí que es verdad que el dolor tiene como muchas capas, como una cebolla, ¿no? Muchas esferas o maneras de entenderlo, ¿no? Porque el dolor es físico, es real, pero en el dolor crónico que nos acompaña en el día a día, creo que todos los aspectos de la vida de una persona afectan a cómo tú percibes ese dolor, ¿no? Es decir, el nivel de estrés que tenemos, hasta el tipo de trabajo, hasta la postura que mantenemos durante el día para trabajar o para hacer otras actividades. A nivel emocional, ¿cómo estamos? Porque evidentemente si tenemos ansiedad o si tenemos algún problema de salud mental, ese dolor lo vamos a vivir de otra manera, ¿no? Que si emocionalmente estamos en una época pues más estables o más en paz, ¿no? Entonces, la percepción del dolor es cómo nosotros sentimos ese dolor físico que tenemos, siempre físico. Pero está demostrado también con estudios que si nosotros nos relajamos y nuestro sistema nervioso se relaja, lo que pasa es que esa percepción del dolor, cómo sentimos el dolor, disminuye 3 veces de la sensación que tenemos. Es por eso que es muy interesante hablar de la percepción del dolor o cómo sentimos nosotros el dolor que tenemos. Claro. Sí, has nombrado la palabra estrés, ansiedad, ¿no? Que es también otra parte importante del yoga terapéutico, ¿no? Porque las personas que tienen este tipo de enfermedades, pues, digamos, yo diría que son más propensas a tener una salud mental un poco más debilitada debido a lo que sufren a diario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahora que la salud mental está tan en boca de todo el mundo, ¿no? Desde la pandemia y demás, y
¿No te da la sensación, como además te lo pregunto, porque tú también estás diagnosticada con una enfermedad de este tipo, ¿no tienes la sensación de que nos olvidamos, o sea, hablamos de salud mental en general, pero nos olvidamos de las personas que por ciertas situaciones, como este caso, son más propensas? O sea, es como, bueno, salud mental y lo generalizamos, pero... Sí, totalmente. Claro, aquí me gustaría hablar de algo tan interesante que es la invisibilidad, ¿no? Porque creo que todo este tipo de enfermedades crónicas con dolor crónico son muy invisibles en la sociedad y de esto es un tema muy recurrente que aparece en los alumnos o con las personas que hablo que conviven con la enfermedad reumática, y es algo que yo también he vivido en mi propia piel. Son enfermedades muy invisibles, porque claro, tú puedes estar bien por fuera, te haces buena cara, ¿no? Pero vives con dolor crónico y convives con él las 24 horas al día. Entonces creo que es como una mochila que vamos cargando de peso, ¿no? Entre el dolor crónico, la incomprensión, la soledad que te hace sentir, tener siempre dolor, el aislamiento social como consecuencia de convivir con dolor crónico, el miedo, ¿no? a perder el trabajo, el miedo al futuro como consecuencia de un dolor crónico, una enfermedad reumática crónica, ¿no? Todo eso, por eso te decía antes, es muy importante cómo estamos emocionalmente cuando convivimos con una enfermedad reumática, porque las emociones influyen en cómo percibimos el dolor, en cómo aprendemos a gestionar ese dolor. Entonces, por eso en el yoga terapéutico se trabaja muchísimo las respiraciones, aprendemos a respirar bien, que nadie nos enseña, y es muy importante para encontrarnos mejor y gestionar el dolor. Se trabaja mucho la meditación, la relajación, porque todo eso nos ayuda a disminuir ese estrés por el dolor, porque es normal, es lógico, ¿no? Que si tienes dolor todo el tiempo, tu sistema nervioso está en más alerta y muchas personas tienen estrés por dolor crónico, ¿no? O miedo a tener más dolor después de hacer alguna actividad, ¿no? Te digo, como, estoy sacando muchos temas, pero es muy interesante, la verdad. Yo me imagino que el yoga terapéutico te enseña, digamos, te enseñas distintos consejos, digamos, para tu día a día, ¿no? Que tú estés, yo qué sé, en la oficina y digas, pues hago este estiramiento porque, ¿no? O sea, es algo que se puede aplicar no solo a las sesiones de yoga. Sí, evidentemente. Y eso lo digo siempre en las clases. Bueno, para empezar, el yoga es un estilo de vida, ¿no? No es solo... De hecho, estos días atrás estaba haciendo charlas y siempre ha aparecido este tema, y yo siempre insisto mucho en que el yoga no son las posturas maravillosas y perfectas que encontramos en las redes sociales en cuerpos perfectos. Eso no es el yoga. El yoga es conectar con uno mismo y conectar con las propias emociones, ¿no? Y conectar la respiración con el cuerpo. No tiene nada que ver de lo que entendemos habitualmente en el mundo occidental como el yoga, ¿no? Entonces, se me fue. ¿Qué me habías preguntado? Te había preguntado si el yoga, claro, se puede aplicar más bien al día a día, no solo a la clase, ¿no? A la sesión, sino... Entonces, lo que aprendes al principio es más a nivel físico, ¿no? A nivel de flexibilidad del cuerpo, a los músculos, a las articulaciones, pero como se trabaja mucha parte de meditación y de relajación y de respiración, aprendemos a calmar los pensamientos de la mente, aprendemos a disminuir el flujo de pensamientos, que de hecho ese es uno de los objetivos verdaderos del yoga, no tanto la postura. Y todo eso con la práctica nos permite que nosotros, cuando terminamos la clase y salimos de la esterilla, aprendemos a afrontar los problemas del día a día con más calma, con más paz mental, ¿no? Y acaba siendo un estilo de yoga, un estilo de vida también, porque si tú aprendes a tratar mejor tu cuerpo, aumenta tu autoestima y también te apetece, por ejemplo, comer mejor, tener una dieta más saludable, ¿no? También vas a descansar mejor gracias a la meditación. Entonces, es como cortar ese círculo vicioso que a veces llevamos de malos hábitos, y es poco a poco ir creando rutinas saludables. Y también ayuda mucho a crear una rutina de 5 o 10 minutos al día, que eso cuesta tantísimo encontrar, ¿no? Para parar un momento, respirar
y hacer algún ejercicio de meditación o algún estiramiento, porque eso te cambia el día totalmente, te cambia la manera de pensar también. Claro, has dicho esos 5 minutos, 10 minutos que son tan difíciles de encontrar. Yo a veces pienso que precisamente la sociedad actual, por mucho que hablemos del tema de la salud mental y tal, se ajusta a personas, por ejemplo, con enfermedades reumáticas, por ejemplo, no les favorece la sociedad actual tan estresante y demás. O sea, al final es como, digamos, que impulsa el dolor y el sentirse mal y la baja autoestima y demás, ¿no? Es como... Por eso hay que buscar esa pildorita que puede ser como el yoga terapéutico para escapar, ¿no? Sí, vivimos en una sociedad que no paramos nunca de hacer una cosa y luego otra. Y luego, claro, lo que tú dices es muy interesante, porque si ya por si tienes una enfermedad crónica, ¿no? Con dolor crónico y tienes limitaciones en tu día a día, a veces la sociedad es tan exigente que te hace sentir, ¿no? Como tú dices, con peor autoestima o más bajito, bajita, porque dices, es que no llego a ese nivel tan que pide tanto, ¿no? De la sociedad. Entonces, por eso es tan importante intentar tener hábitos de vida saludables, intentar estar lo más calmado posible, y eso se puede hacer con estas herramientas. Muchas veces, cuando hago las clases, es que nadie sabemos respirar. Yo tampoco al principio sabía respirar porque nadie nos enseña, ¿no? Y a veces simplemente es parar un minuto, cualquier cosa que estamos haciendo, y observar cómo estamos respirando. Y eso ya te relaja y te cambia un poco el chip y decir, vale, me concentro más en el aquí y el ahora y me siento más relajado. Y eso es maravilloso. A mí me llamó mucho la atención eso cuando lo leí, de aprender a respirar. Digo, claro, son cosas que uno da por hecho que sabe hacer. Yo recuerdo, a mí una vez me dijeron, no sabes correr, y yo me quedé, ¿correr? O sea, llevo toda la vida haciéndolo, ¿cómo no voy a saber correr, no? Pero son cosas que uno tiene que aprender, ¿no? Que quizá lleva, aunque sean muy naturales y las llevas haciendo desde casi que naciste o naciste, no son tan... O sea, Sí. no hay que dar por hecho que las hagas bien, ¿no? Claro, a veces explico, ¿no? que si te fijas en los bebés, en los recién nacidos cuando nacen, respiran con el abdomen, ¿no? Con el vientre, y se expande el vientre al respirar y parece que es toda la bolita tan bonita que es un abdomen enorme que se expande al respirar. Y al hacernos mayores en la edad adulta, yo creo que es por los malos hábitos o por el estrés que hablábamos, ¿no? Del día a día. Vamos cambiando esa respiración, vamos desaprendiendo a respirar, y cada vez respiramos más como con la parte de arriba, con el tórax, ¿no? Y con la parte de arriba de donde están las clavículas, la parte alta de los pulmones. Y parece que nos falta el aire, que qué agobio, que no llego, ¿no? Que no llego a tal sitio y tampoco llego a respirar. Y de hecho hay muchas personas que hasta están un tiempo, ¿no? Aguantando la respiración por ese estrés del día a día, ¿no? Y pues eso es muy importante, porque está demostrado también que respirar bien ayuda a todos los sistemas del cuerpo, regula el sistema inmune, relaja el sistema nervioso y relaja los músculos. Tienes más oxígeno y te encuentras mejor, en definitiva. Y la actividad más básica de todas, yo creo que será importante hacerla. Sí. Claro, eres doctora, eres médica, ¿no? Y quiero preguntarte precisamente por la comunidad sanitaria. Antes has dicho, yo como médica, yo apuesto por la medicina convencional, pero, y viceversa, quiero decir, ¿los médicos recomiendan el yoga terapéutico o, quiero decir, cuál es la relación de la comunidad sanitaria convencional con esta terapia? Bueno, yo creo, desde mi experiencia, que cada vez en la sanidad, ¿no? Se tiene más en cuenta la importancia del ejercicio físico en general, ¿no? Y creo que es como una tendencia en los últimos años
la dieta y el ejercicio, ¿no? Pero se demuestra en los estudios que el ejercicio es un pilar de tratamiento para muchas enfermedades crónicas, en este caso reumáticas que estamos hablando. Por ejemplo, en la fibromialgia, que es una enfermedad reumática que tan difícil es de gestionar porque no hay tanta investigación. Hace menos años que se investiga sobre la fibromialgia y que es muy difícil encontrar un fármaco que funcione bien para el dolor de la fibromialgia por muchos aspectos que ahora entraríamos en un campo enorme, ¿no? Pero es por poner un ejemplo, se ha demostrado que el ejercicio tiene un nivel de evidencia A. Mayor, superior a los fármacos. Los fármacos te ayudan y son importantes, pero en este caso específico el ejercicio está demostrado que es el pilarísimo del tratamiento que alivia el dolor. Entonces, así se puede a muchas más enfermedades, ¿no? Y con lo que decíamos, perdón que me alargo, se está demostrando cada vez más que el ejercicio es muy importante en el tratamiento. Y yo creo que empieza a haber bastante interés, ¿no? Empieza a haber cierto interés en el yoga en general, en el yoga terapéutico. De hecho, pronto, en un par de meses, voy a hacer una formación para médicos de centros de salud sobre el yoga terapéutico, porque hay un interés real y se ve que funciona. Así que yo creo que a veces, ¿no? Hay que hacer un mix un poco de todo lo que funciona y cada persona escoger lo que le va bien, ¿no? Claro, y además con este tipo de enfermedades que, como hemos dicho antes, están muy invisibilizadas y demás, ¿tú cómo crees que ahora que empieza un nuevo año, cómo crees que en este nuevo año podríamos trabajar para que este tipo de enfermedades sean más visibles y la gente sepa que existen, están en la sociedad y de hecho están muy cerca? O sea, creo que es raro el día que no salgas a la calle y te cruces con unas cuantas personas que tengan este tipo de enfermedad. Porque la prevalencia es muy alta. La prevalencia de las enfermedades reumáticas creo que es un poco mayor del 25%. O sea, al menos 1 de cada 4 personas tiene una enfermedad reumática con dolor crónico. Es muy alto el porcentaje. Y la visibilidad, bueno, creo que es el reto más importante en este tipo de enfermedades que afecta mucho al día a día, esa invisibilidad, ¿no? Yo creo, desde mi experiencia, que lo mejor es hablarlo. Porque también pasa mucho que cuando tienes dolor crónico, una enfermedad reumática, te aíslas porque precisamente no te entienden y no lo cuentas tanto, ¿no? O estás acostumbrado a vivir con dolor, entonces ya no lo explicas tanto, o por miedo a que no te entiendan. Es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces yo creo que uno de los tratamientos para esto es hablarlo lo máximo posible, hablarlo y que se pueda visibilizar y siempre creo que no es una parte dramática, sino simplemente comunicarlo a los demás, decir cómo te sientes y hablarlo con otras personas, hablar y hablar, porque es la manera de visibilizarlo. Y aquí yo creo que las asociaciones de pacientes también hacen una labor extraordinaria que admiro muchísimo y es muy importante también en ese visibilizar. Claro, y también que una de las cosas que me llamó la atención de tu trabajo es, por ejemplo, las sesiones grupales, ¿no? Que pueden, o sea, que hay gente que puede encontrar, digamos, apoyo de otras personas que tengan la misma enfermedad en sesiones de yoga. No, yo creo que justo al hablar es también empezar empiezas hablando con otros que sabes que te van a comprender porque están en la misma situación y desde ahí ya al resto, ¿no? Eso es, eso es. Sí, en los grupos son grupos reducidos porque el yoga terapéutico es muy adaptado y personalizado a cada persona, ¿no? Entonces son grupos pequeñitos y todas las personas del grupo tienen una enfermedad reumática, tienen dolor crónico, que a veces cuando lo digo a los alumnos dicen, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Cómo puede ser? Y eso les ayuda muchísimo porque hablan entre ellos, se sienten acompañados y estás en un grupo en el que sabes que todo el mundo pasa por
por lo mismo que tú y eso me parece maravilloso. A mí me hubiese encantado, de verdad, hace muchísimos años cuando yo iba a escuelas de yoga a aprender, que siempre cuento que ya había días que salía medio llorando de clase, que salía mal, que salía más cansada y con más dolor y que forzaba para intentar hacer lo que hacían los demás, ¿no? Y el hecho de que puedan estar rodeados de personas en ese mismo grupo que estén en la misma situación, pues creo que ayuda mucho y ayuda también a visibilizar, como tú dices, y a no sentirse solo, porque creo que son enfermedades en las que te sientes muy solo, muy sola. Pues Esther, muchas gracias por la conversación. No sé si quieres añadir algo más sobre yoga terapéutico, sobre tu experiencia personal. Sí, vale. Me gustaría decir bueno, que el yoga terapéutico, ya lo he dicho, ¿no? Que es muy adaptado, que no tengáis miedo a practicarlo. De hecho, ayudo mucho a los alumnos a perder ese miedo a hacer ejercicio, que después de las sesiones no están más cansados, sino que están bien, están relajados, porque se trabaja mucho la relajación, la respiración y las posturas son muy suaves, muy adaptadas a todo tipo de condición de persona y que realmente ayuda. Y también os enseño a crear esa rutina de 5 minutos porque creo que al final la constancia y encontrar ese espacio de 5 minutitos al día para parar y respirar te acaba cambiando la vida. Así que bueno, que muchas gracias por la entrevista y que estoy encantada de poder ayudar en esto. Invitamos a todos que por lo menos prueben con el yoga terapéutico a ver si les gusta y que bueno, que es digamos, una solución más a una enfermedad con dolor crónico. Así que muchas gracias y un saludo, Esther. Muchas gracias, Óscar. Un abrazo. Chao. Adiós. Adiós.